¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, buenas noches. Me disculpa por la demora. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Permítame, necesito aquí hacer algo. Vamos a ver hoy la clase de sucesión legítima. Estamos entrando ya propiamente en materia de lo que es la sucesión. Ya vimos la parte de bienes, ¿sí? Y ahora vamos a ver la sucesión, tanto legítima como testamentaria y luego el aval. ¿Por qué sucesión legítima? ¿Por qué se llama sucesión legítima y por qué no sucesión testamentaria? ¿Cuál es la diferencia entre sucesión legítima y sucesión testamentaria? ¿Alguien me puede decir? Pues que es legítima porque no hay testamento. Está intestada. Correcto, correcto, es correcto. En la sucesión legítima no hay un testamento. A ver, Elías, ¿quiere decir algo? Era eso, supongo. Sí, profe, era eso. Ok, sí, efectivamente, en la sucesión legítima no hay testamento. ¿Y por qué se llama sucesión legítima? ¿Por qué sucesión legítima? ¿Por qué ese nombre? Porque ya la ley ya lo estipula, o sea, ya la ley lo ordena, supongo yo, que por eso. Ok, por ahí va, pero no exactamente. Maestro, porque los herederos son legales, o sea, son de sangre, son de No. línea, son Sí, los sí, sí. descendientes. Es correcto, pero ¿por qué ese nombre legítima, sucesión legítima? Ya sabemos que en toda sucesión hay herederos, ya sabemos que la marca la ley, está dentro de la ley, pero ¿por qué legítima? Porque viene de una línea consanguínea, ¿no? No, no. Porque vamos a legitimar un proceso. Como no hay un mandato, no hay un antecedente de un testamento, ¿sí? Lo vamos a hacer por la vía judicial. Entonces vamos a legitimar ese proceso. Vamos a darle un valor a ese proceso. Vamos a hacerlo válido, ¿sí? Legitimando el proceso a través de la ley, ¿sí? Por eso se llama sucesión legítima. Jefe. Sí, Serían los procesos con los bienes y derechos dejados por una persona fallecida, que se transmiten a los herederos según la ley. Sí. Ese es el objetivo. Pero el nombre, lo que quiero que entiendan, el nombre viene de legitimar, de validar, de hacerlo válido, de hacerlo de acuerdo a la ley, ¿sí? Por eso se llama sucesión legítima, porque vamos a legitimar, vamos a validar, vamos a hacerlo de acuerdo a la ley. Por eso se llama legítima. Legítima viene de legalizar el proceso, ¿sí? Legítima viene de ley, viene de legitimar, viene de validar, viene de hacer un proceso de acuerdo a las reglas, de acuerdo al marco legal definido para esto, ¿sí? Por eso ese nombre, por eso sucesión legítima, ¿sí? Y en los pasos, pues hay que ir con el juez, hay que llevar el acta de función, hay que llevar el acta de nacimiento y hay que llevar una serie de cosas para esta parte se hace forzosamente ante un juez. Claro, un abogado nos puede ayudar con eso, inclusive un notario, pero forzosamente tiene que intervenir la autoridad, ¿sí? Forzosamente en una sucesión legítima. Claudia, ¿quiere decir algo? Sería el juicio de sucesión, que tienes que adjudicarte la propiedad o los bienes que te dejaron. Sí, es el proceso, ese es parte del proceso. Ese es el proceso. Ese es el proceso y el objetivo de una sucesión legítima. Yo lo que preguntaba es por qué se le llama sucesión legítima, ¿sí?
porque esa palabra de legítima sucesión, pues ya sabemos qué es sucesión, que es transmitir de una persona a otra determinado patrimonio, ¿sí? Esa es la sucesión, ¿sí? Pero legítima es que porque vamos a legitimar el proceso, lo vamos a validar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a... Sí, lo validamos de acuerdo a la ley, de acuerdo a los... mediante el sucesorio o el testamentario, ¿verdad? Es el sucesorio, de acuerdo al sucesorio. Okay. Es que la escucho así entrecortado, perdón. Después en la siguiente clase vamos a ver la sucesión testamentaria, cuando ya hay un testamento de por medio. Otras cosas se manejan un poquito diferente. Bueno, vamos a compartirles. Sigue llegando. Mira. Hay un micrófono abierto por ahí, que soy mucho ruido. Ahí les encargo, por favor. Gracias. Sucesión legítima. Muchas veces en el nombre que le dan a las cosas está intrínseco o está encerrando todo un proceso, ¿sí? Ya debemos de saber qué es una sucesión y ahora ya sabemos qué es legítima, ¿sí? Legítima, como les digo, viene de legal, viene de ley, viene de validar, viene, etcétera. Todo eso es una sucesión legítima. Sucesión legítima. Por regla general, entendemos a la sucesión legítima como cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Ante esta situación, el legislador en todo momento trata de interpretar cuál hubiera sido su intención, supliendo su voluntad e intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. Aquí este párrafo en sí lo que nos está tratando de decir, que al momento de no haber una sucesión legítima y esta al ser reclamada, porque si nadie reclama y nadie dice nada, ningún familiar hace valer este derecho, pues no sucede nada, ¿sí? Esto es a petición de parte. Hay situaciones que se persiguen de oficio, ¿sí? Y hay situaciones que se persiguen o procesos que se persiguen a petición de parte. Esto es a petición de parte. Si nadie se apronta, si nadie manifiesta, si nadie detona el proceso de sucesión legítima, nadie lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso, y bueno, una vez detonado este proceso, lo que el legislador o el juez que le toque conocer de este asunto, lo que se trata o el objetivo principal de una sucesión legítima es interpretar lo que hubiera querido o interpretar la voluntad de lo que hubiera querido o deseado el que debió haber hecho el testamento y que no lo hizo. Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula para cumplir con esto entre lo que hubiera querido el que no hizo el testamento y entre lo que es más justo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues vamos a otorgar la masa hereditaria. La masa hereditaria es todos los bienes que dejó el difunto, vamos a entregárselos a los parientes, perdón, a sus parientes más cercanos primero y luego, si no hay más cercanos, a los segundos más cercanos y luego a los terceros más cercanos. Hay un dicho en este procedimiento que dice, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, ¿cuáles serían los parientes más cercanos? Pues los hijos, ¿sí? Los hijos. Entonces,
los hijos reconocidos, los hijos, aunque no estén reconocidos, por eso en el procedimiento, tanto en uno como en otro, se hacen los edictos, que es como publicar o dar a conocer que se va a llevar a cabo este juicio sucesorio para buscar quién se siente con derecho, además de los que ya se presentaron como herederos, quién más se siente con derecho de obtener parte de la herencia de esta persona que ya murió sin testamento. ¿Sí? Entonces pasa un término, creo que son 45 días. Si nadie se presenta, pues bueno, pues nomás quedan los hijos, ¿no? Nomás quedan los hijos y son los que van a heredar. Y se acabó. ¿Sí? Pero si llegara a presentar a alguien más que se considere hijo, pues ese hijo también hay que tomarlo en cuenta. Se hace la validación correspondiente de que ese hijo realmente sea su hijo, aunque haya sido fuera de matrimonio. Si es su hijo, tiene el mismo derecho que todos los demás. Si eran 3 hijos y sale uno que estaba escondido por ahí, pues ya la herencia no se va a dividir entre 3 hijos, se va a dividir entre 4. ¿Ok? A continuación revisaremos los artículos del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la asociación legítima. En el artículo 1282 dice: la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, que es el caso que estamos viendo. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama legítima. En el artículo 1283 dice: el testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de sucesión legítima. Es que lo que pasa es que cuando la gente es muy... Ahorita los testamentos son muy abiertos, ¿sí? Por eso se llaman público abierto, porque también es todos los bienes que estén a mi nombre, los heredo a tal persona, ¿sí? Entonces, pero anteriormente, se decía, cuando está determinado a quién se le va a entregar cada cosa, la casa de no sé dónde es para Pedrito, el terreno de no sé dónde es para Juan, y la otra casa de no sé dónde es para María, ¿sí? Pero y esa parte está acotada a un testamento. Pero si después el Señor hizo más bienes, ¿sí? El Señor hizo más bienes y no alcanzó a ponerlos dentro del testamento, entonces esos bienes se van a llevar a cabo, se van a adjudicar con la sucesión legítima. Entonces vamos a llevar 2 procesos, una sucesión mixta, donde va a ser sucesión testamentaria y sucesión legítima. O sea, todo está contemplado en la ley, jóvenes muchachos. Todo está contemplado en la ley. No hay nada que, oye, ¿y aquí cómo le hacemos? Aquí la ley no dice nada, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Todo está contemplado en la ley, ¿sí? Sucesión legítima, título 4 de la sucesión legítima, capítulo 1, disposiciones generales. Estamos hablando del Código Civil del Distrito Federal. Dice el artículo 1599, dice: la herencia legítima se abre cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar y no se ha nombrado sustituto. Cuando, siendo válido el testamento, no deba sustituir la institución de heredero, subsistirán sin embargo las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. O si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma parte de la sucesión legítima. O si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. Entonces, todas las posibles formas y todas las posibles situaciones que se pudieran presentar en un testamento
están contempladas en la ley de cómo manejarlas. ¿Sí? La beneficencia pública será el último en el orden para el caso de no encontrar herederos. ¿Sí? Aquí cuando no se presentan herederos, ha pasado, si está en la ley es porque ha pasado, tal vez los hijos se fueron al extranjero y a pesar de estarles llamando o algo, simplemente no se presentaron, nunca hicieron nada, nadie se presentó con ese derecho de heredar, pasa el tiempo, transcurre el tiempo y pasa muchas veces que las propiedades, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, como nadie se está haciendo cargo de ellos y vemos el centro de Monterrey, donde hay un montón de propiedades abandonadas, lo que pasa es que sí tienen dueños, pero los herederos no se presentan porque es más el problema que el beneficio. Por ejemplo, esas casas en su mayoría deben un montón de prediales, ¿sí? Entonces ya el monto del predial vale más que la casa o que el terreno. Entonces mejor no le mueven y no hace nada y hay que se quede, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La beneficencia pública, a través de un procedimiento donde justifica, manifiesta y justifica que ocupa esa propiedad para hacer algo, ¿sí? Que lo ocupa para algún tipo de función del gobierno. Entonces, cumpliendo con ciertos requisitos, pagos y todo, le pueden entregar en propiedad ese inmueble a la beneficencia pública, ¿sí? Al DIF, supe de una que le entregaron al Instituto Nacional de Migración y así, y así es como se maneja. Resaltamos que de acuerdo con la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, declara que el conviviente tendrá los mismos derechos hereditarios en sucesión legítima que los generados concubinos. Pasó hace ya como 20 años, yo creo, 25 años. Supe de un asunto donde una persona que vivía en la Ciudad de México, hermano de un amigo, de un buen amigo, vivió en la Ciudad de México y tenía un compañero que vivía con él, un roomie, como le dicen. Vivían juntos en un departamento en la Ciudad de México, algo que se ventila mucho en México en aquellos años. Es muy común que varias personas vivan en un solo departamento. Entonces muere esta persona, le avisan a mi amigo que su hermano murió, etcétera, va a México, a la Ciudad de México, va a hacer todo lo necesario. No hizo testamento el señor, no hizo testamento y a la hora de hacer la sucesión legítima, esta persona, su compañero de cuarto, levantó la mano, de acuerdo con esta ley de sociedad de convivencia, que solamente está en el Distrito Federal, hizo valer su derecho y le tocó parte de la herencia. En un departamento nomás lo vendieron y le tocó una parte de ese dinero. Artículo 5. Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la sociedad de convivencia se regirá en lo que fuere aplicable en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último. Se producirán entre los convivientes. Artículo 14. Cuando uno de las personas convivientes estamos hablando otra vez de compañeros, ¿verdad? Se ha declarado en estado de interdicción en términos de lo previsto del Código Civil para la Ciudad de México, la otra persona conviviente será llamada a desempeñar la tutela siempre que haya vivido juntas por un periodo inmediato anterior o 2 años a partir de la sociedad de convivencia se haya constituido. Es el cuidado de los menores y la forma de que hereden los menores también. Modos de suceder ave intestato. Modos de suceder ave intestato, o sea, sin testamento. Se hereda por cabeza.
es decir, cuando el heredero es llamada directamente a suceder. ¿Sí? Se hereda por cabeza, cuando le hablan directamente, ¿sabes qué? Tu papá murió y hay una herencia o una parte de la herencia que es para ti, aquí está muy claro que eres tú. O que tú hables y digas, sabes que yo soy el hijo de tal persona, aquí están mis papeles, aquí están mis documentos, y eso es heredar por cabeza. Por estirpe, es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar, solo tronco de un familiar o linaje. ¿Qué significa esto de heredar por estirpe? Por ejemplo, muere el señor y le quiere heredar a sus hijos, a sus 3 hijos. Pero uno de esos 3 hijos murió antes del autor de la herencia, o murió antes del que debió haber hecho el testamento, del de cuyos, pero dejó descendencia, dejó nietos, por ejemplo. Entonces, los nietos van a heredar igual que sus tíos. Por ejemplo, si son 3 hijos, uno murió, pero dejó 3 nietos, entonces van a heredar 2 hijos y los 3 nietos, cada uno el 33%, ¿sí? Los hijos 33%, el otro hijo 33%, y el grupo de 3 nietos que quedaron, que le sobreviven al otro hijo, van a heredar el 33%, y ese 33% se lo van a dividir entre ellos 3. ¿Okay? Eso es heredar por estirpe. Por líneas, se presenta en favor de los ascendientes cuando los ascendientes que le sobreviven al autor de la herencia serán de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en 2 líneas, una paterna y otra materna. Siempre respetando la regla de los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Ejemplo, si concurre un abuelo materno con los 2 abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en 2 líneas, una para la paterna 25% para cada uno y otra para la materna del 50% concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el nieto muere pero le sobrevive la abuela paterna y le sobreviven los 2 abuelos paternos, la herencia va a ser 50 y 50 para las 2 partes. Entonces, como nomás le queda a su abuela materna, pues es el 50%. Pero de los paternos le quedan los 2, entonces es 25% para cada uno. ¿Okay? Así es como funciona cuando heredas en línea ascendente, o sea, hacia arriba. Yo me caso, digo, yo nunca me casé, no tuve hijos, no tengo hermanos, no tengo nada, pero sí no tengo mis padres, no los tengo tampoco, pero tengo a mi abuela y tengo a mis 2 abuelos paternos. Entonces me muero, yo heredo hacia arriba, ¿sí? En línea ascendiente. Sucesión de los descendientes, los que tengo abajo. Los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, por encima de cualquiera. Los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás, con excepción del cónyuge o concubino, que en algunos casos podrá heredar simultáneamente como los descendientes. Si el autor de la herencia, al momento de su fallecimiento, le sobreviven hijos con descendientes, de ulterior grado, nietos, bisnietos, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o representación, como lo mencionamos hace un momento. Por ejemplo, si el autor de la herencia, acuérdense que estoy hablando del autor de la herencia, que es como el que detona el proceso, ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando de sucesión legítima, donde no hay un testamento. ¿Sí? Si el autor de la herencia le sobreviven 2 hijos de 3 y 8 nietos, de estos últimos pongamos que 3 son del hijo fallecido con anterioridad al de cuyos, entonces la herencia habrá que repartirse de la siguiente manera. ¿Qué es lo que les decía hace un momento con mis manos? El primer hijo de toda la herencia se le reparte el 33.33% de la herencia.
El segundo hijo el 33.33%, ¿sí? Y los hijos del hijo premuerto, o sea, de un hijo que ya murió, si estuviera vivo, estuviera aquí como tercer hijo, pero ya murió, pero le sobreviven 3 hijos, o sea, nietos del autor de la herencia. Los primer nieto, segundo nieto, tercer nieto. Entonces, a cada uno el 11.11% de la herencia, para así dar un total del 100% de la herencia, ¿sí? Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos prematuros incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Si solo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes y si en algunos de estas hubiese varios herederos, la porción que ella corresponda se dividirá por partes iguales. Siempre se busca que sea en partes iguales. La autoridad no se va a meter en problemas de que tú el 20, tú el 30, y es que yo fui mejor hijo que mi hermano y mi hermano nunca estuvo. No, la autoridad no se va a meter en esos rollos. La autoridad va a hacer todos partes iguales, siempre partes iguales, para que no haya temas, ¿sí? Buscando siempre la justa medida de las cosas, buscando la justicia, lo más justo para todos. Ya sé que están ahí con preguntas y respuestas, pero ahorita vamos a ver ese tema. Si concurre el cónyuge superestite, o sea, ¿qué significa superestite? El superviviente con descendientes del autor de la herencia, de conforme a los artículos 1608, 1624 y 1625 del Código Civil y Federal, se pueden dar 3 supuestos. Que el cónyuge no tenga bienes propios, en este caso se hereda como si fuese hijo. En consecuencia, la herencia se dividirá entre los hijos del cuyus y la cónyuge superestite por partes iguales en tantas partes como personas concurren. Supuesto número 2. Que el cónyuge superestite tenga bienes que sean al menos de un monto igual a la porción que le corresponda a cada uno de los hijos del cuyus. En este caso, no hereda nada. ¿Qué pasa con el cónyuge? O sea, con la esposa. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la esposa. La esposa quedó viva, ¿sí? Pero si se determina que la esposa no tiene bienes de su propiedad, que haya adquirido durante el matrimonio o antes del matrimonio, si no tiene bienes, va a heredar igual que los hijos que quedan. O sea, si tiene 3 hijos, haz de cuenta que van a ser 4 hijos y todos heredan igual, ¿sí? Pero si la esposa que le sobrevive tiene bienes del mismo nivel del que van a heredar sus hijos, en ese caso la esposa no hereda nada, ¿sí? Otra vez buscando el tema de justicia y de equidad, ¿sí? Número 3, que el cónyuge tenga bienes, pero que la cuantía de estos no iguale el monto de la porción que le corresponde a cada hijo. En este caso tiene derecho a heredar, pero su porción hereditaria no será igual a los correspondientes a los hijos, sino que recibirá lo que baste para igualar sus bienes propios más los heredados con la porción que le corresponde a cada hijo. Por ejemplo, si el autor de la herencia deja un caudal de 1,000 pesos y le sobreviven 3 hijos y la cónyuge superestite, la cual tiene un patrimonio de 200 pesos, a esta le deberán entregar por concepto de herencia 200 pesos a fin de igualar a los 3 hijos que le tocan a cada uno 300 pesos. Por 3 hijos más los 100 de la cónyuge son 1,000 pesos. O sea, siempre tratando de buscar la equidad para que todos hereden de manera igual y que nadie se quede sin nada. Claro que aquí hay situaciones en los que los hijos a veces se enojan, no están de acuerdo, o repudian la herencia, ¿sí? Yo les he platicado, no me acuerdo si fue aquí, bueno, a mi abuelo, de parte de mi mamá, ellos tenían tierras en Rayones, Nuevo León. Muere el abuelo de mi mamá, y le heredan a los hijos. Le heredan a los hijos, entre ellos el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo. Pero a mi abuelo no le gustó la parte que heredó.
¿sí? La parte del terreno, de las tierras que heredaron, que le tocó a él no las quiso. Él no las quiso, nunca estuvo de acuerdo, y todos los hermanos ahí, ándale, ven por él, y toma posesión de las tierras, y no sé qué, y no sé qué, y mi abuelo bien orgulloso, no las quiso, y no las quiso, y repudió su parte de la herencia. Y bueno, y esa parte de propiedad, pues, se repartió entre los hermanos, entre los otros hermanos. No obstante que le decían, por ejemplo, a mi mamá y a sus demás hermanos de mi mamá, oye, vengan por la tierra que no quiso tu papá, vengan por ella, pero pues nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada y bueno, pues así quedó. O sea, esas cosas pasan. Sucesión del concubino. Las parejas que viven en concubinato también tienen derecho ya prácticamente igual que los que viven en matrimonio. Dice, de acuerdo a la reforma del 27 de diciembre de 1938, el artículo 1635 del Código Civil Federal se igualó al concubinato o concubino superestite con el cónyuge superestite en materia de sucesión legítima. ¿Sí? El tema específico de la figura del concubinato ha tenido varias reformas. Aquí el análisis, que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente, es decir, que vivieran juntos, en este caso, sin cambio. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 a 2 años y dicho plazo puede ser menor si hubiesen tenido en ese periodo un hijo. Para que haya concubinato, continúa la regla de que los concubinatos deben estar libres de matrimonio y que no pueda haber 2 o más concubinatos simultáneos. Esas son algunas de las reglas. Que creo que ya cambiaron, ¿eh? Creo que ya cambiaron estas reglas, no lo tengo así muy fresco, pero creo que ya hubo cambios. Sucesión de los ascendientes. Cuando concurran ascendientes con descendientes, o sea, ambos, yo tengo mis abuelos, pero también tengo mis hijos, la herencia será para los últimos y los primeros tendrán derecho a una pensión alimenticia. O sea, la herencia será, como dijimos, primeramente para los descendientes, ¿sí? Y los ascendientes tendrán una pensión alimenticia de conformidad al artículo 1611. No se fija cuantía de dicha pensión, pero sí deben de recibir una pensión alimenticia. ¿Qué significa esto? Yo muero, ojalá que falte mucho, tengo a mis hijos, heredo a mis hijos, pero parte de mi masa hereditaria, si es que eso me sobrevive mi madre, por ejemplo, yo tengo que generar o se tiene que disponer parte de mi patrimonio que voy a heredar para otorgarle una pensión alimenticia a mi madre. Si concurrieran ascendientes con el cónyuge superestite, conforme al artículo 1626, a los ascendientes no les corresponde una mitad y la otra al cónyuge. A los ascendientes les corresponde una mitad y la otra al cónyuge. Si nomás tengo un cónyuge y tengo también mis abuelos o mis padres, una parte le corresponde al cónyuge y la otra mitad a mis padres. Como siempre hemos dicho, téngalo como frase, los descendientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Artículo 1604. Entender esa frase nos va a ayudar mucho a entender todo el proceso, ¿sí? O cuál es el objetivo del proceso. ¿Sí? Si concurrieran ascendientes con parientes del cuyos que no sean los descendientes ni el cónyuge superestite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario conforme a lo siguiente. Si concurren el padre y la madre, se dividirá la herencia entre ellos por partes iguales. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurra recibirá todo el caudal de la herencia. Si hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en 2 líneas, una para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean en el mismo grado. Muy bien. Sucesión de los ascendientes. Bueno, seguimos con el mismo tema. Los adoptantes heredan con las mismas reglas
que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso les corresponde un tercio en vez de una mitad. Si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, el artículo 1620 señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurren un adoptante y dos descendientes, conforme a esta ley serán 2/4 partes para el adoptante y 1/4 parte a cada uno de los ascendientes. Sucesiones colaterales, o sea, a los lados. Cuando concurre una herencia descendientes o ascendientes de autor de la misma, los colaterales quedan excluidos, ¿sí? Mis hermanos, por ejemplo, quedan totalmente excluidos. Si concurren cónyuge con colaterales, el primero será heredero y los segundos quedan excluidos, con excepción de los hermanos o estirpe, ya que en ese caso se repartirán la herencia tocándole al cónyuge superestite 2/3 de la herencia y a los hermanos o estirpe el tercio restante. O sea, los hermanos no mientras haya descendientes. Si no hay descendientes, empezamos con los hermanos. Seguimos con la asociación de los colaterales. Si concurren los hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si concurren hermanos con medios hermanos, estos últimos heredarán media porción de lo que corresponde a los hermanos, ¿sí? Hasta los medios hermanos tienen derecho. En la sucesión del sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal, dice los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, no colateral dentro del 4º grado, entonces heredará el sistema de desarrollo integral de la familia. ¿Okay? Sucesión del sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal. Los artículos 1636, bueno, eso ya están repetidos, no sé por qué. Aquí, personas con derecho de... Aquí hay una pequeña tabla, obviamente yo no la hice, la saqué del libro. Y aquí viene, autor de la herencia. Autor de la herencia. Línea recta, heredan sin límite de grado. Esta es línea ascendiente, ¿ok? Y esa es la línea descendiente, ¿sí? Aquí dice cónyuge o concubina o conviviente. Depende con quién concurre. La herencia depende de con quién concurra, con quién esté en ese momento. Entonces, ¿cómo van a heredar? Primero ellos. Si con ellos se acaba la herencia, aquí se acaba. ¿Sí? Si no hubiera estos, si no tuviera el hijos, ni nietos, ni nada, se hereda hacia arriba. ¿Sí? Si no hubiera estos y no hubiera estos, ¿qué siguen? Estos. Los tíos, los hermanos, los sobrinos, etcétera. Y así nos vamos hasta el 4º grado. Aquí no vemos 5º grado. Es hasta el 4º grado nada más de generación que se puede heredar. No heredan 5º grado, tío bisabuelo, 5º grado, hijo del tío abuelo, hijo del sobrino nieto. A falta de todos, hereda el DIF o la beneficencia pública. Más o menos es una tabla para darnos una idea de cómo es este tema. ¿Eso durmieron? Preguntas. A ver, déjame. Ahora sí, levantando la mano para hacer preguntas, por favor. A ver, creo que tengo aquí en primera instancia, a ver, déjenme ver. Dice Enoch. Ya, profe, buenas noches. Es que me quedé con la duda de los edictos. Ok, dígame. Los edictos salen. ¿Qué pasa si yo no me entero o no me avisan o no me dicen? La ley exige que se publique en un determinado tiempo y si no te enteraste,
pudieras hacer válido el proceso, depende si llegas al momento que todavía no concluye, te pudieran ingresar en el proceso. Pero la ley exige, creo que 45 días, ¿sí? Se cumplen los 45 días, se hace la adjudicación de los bienes y tú llegas después, ya no, la ley ya no te protege para poder reclamar una herencia. Pero eso ¿sí? sería en la sucesión testamentaria en caso de que alguien más quisiera hacer No, en la sucesión testamentaria hay un testamento. Ajá. Está definido quiénes son los herederos. Ahí no hay espérame, a mí no me dijeron, no, es que no estás aquí en la herencia. Pero por ¿Sí? decir así, profe, en mi caso, Ajá. Para ser más claro, Sí. fallece mi papá, pero no deja testamento. Entonces Ok. está la propiedad Ok. del vínculo matrimonial que es mi papá y mi mamá, somos 3 hermanos. Ok. Pero tengo 3 hermanos fuera del matrimonio de mi papá, que mi mamá ya Ok. traía. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Si ellos quieren iniciar algo y si a mí no me dicen, Te tienen que decir y te tienes que enterar. Ahí el juez va a buscar por todos los medios si tu papá no tiene otra familia, otros hijos. Es obligación por ley del juez de investigar que no haya nada. Por eso los edictos. Pero también hay bueno, los edictos son una publicación en los periódicos y hay una como a los hijos que están presentes, o ¿estás seguro que no hay más hijos? ¿Estás seguro? Fírmale donde juras bajo protesta de decir verdad que no sabes si hay más hijos, por ejemplo. ¿sí? Entonces, puedes incurrir en una responsabilidad y decir, oye, pues tú sabías y no coadyuvaste a que este proceso se llevara, o sea, hubo una mala fe, ¿sí me explico? okay. Entonces eso pudiera afectar el procedimiento si llegan a tiempo, si se hace esto a tiempo. Si tú no te enteraste en el tiempo, o esta familia que está por otro de esos hijos, si tú inicias el procedimiento y ellos nunca se enteraron, además de los edictos, y nunca les avisaron, y pasaron 1 o 2 años, creo que son 10 años. Si después de 10 años la ley vamos a decirlo en palabras coloquiales, ya no te ayuda a hacer ese proceso. Si es antes de los 10 años, la ley, hay un protocolo que sí te puede ayudar a decirle a los hermanos, oye, espérame, ¿por qué no dijiste nada? Hay un procedimiento, vamos a hacer una reconfiguración de esto porque están dentro del término. Pero si no te enteraste y pasó el término, es difícil, o sea, hay que utilizar la lógica jurídica, es difícil darle la vuelta a todo el proceso. Por eso la ley dice, mi obligación es hacer y publicar los edictos, porque para mí es la única manera, pues ¿cómo le hago para andar buscando tanta gente? ¿verdad? ¿Y Yo cómo le haría descubrí, para checar un edicto, profe? pues hay que estar al pendiente. Hay gente que tiene la costumbre de estar revisando los edictos en el periódico, ¿sí? Ya salen Okay. por internet inclusive, y generalmente la gente, algo pasa en México que siempre se enteran de que ya muere la gente, ¿no? Y claro, si no hay una relación, o hay una relación, eh, para nada cercana, pues va a ser difícil que te enteres. Hay 1000 gente que se quedó, 1000 gente que se quedó sin herencia. Ok, ¿Por ahora, qué? ¿el edicto tiene que ser dentro del mismo municipio o estado o se puede llevar a otro estado? Se publica en los periódicos de mayor circulación del estado, de donde viven las gentes. Y si alguien quiere iniciar un proceso fuera del estado, no se puede. ¿O sí? Sí. Lo puedes hacer fuera del otro, si tus bienes están en Nuevo León y lo quieres hacer en Coahuila, o lo quieres hacer porque allá también viviste, o lo quieres hacer en Chiapas, lo puedes hacer. Se tarda más porque todo se hace vía exhorto al estado de Nuevo León, donde está todo, se puede hacer. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Mayra, ¿quieres decir algo?
Sí, maestro, yo por ejemplo tenía la duda en lo que decía, por ejemplo, en el caso de que fallecen pues los dos cónyuges y están 3 hijos, comentaba usted que si había un cuarto hijo que ya falleció hace tiempo, pero dejó descendencia, también participan, ¿verdad? Dentro de la herencia. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, sea una propiedad como una casa, yo he escuchado que normalmente dicen, no, si hay hijos, son los descendientes, pero en ese caso también solicitan a los nietos, por ejemplo, para firmar, Claro. para liberar, por ejemplo, en el caso de una casa intestada. Ujú. Sí, también. Sí, o sea, mira, imagínate el cuadro. Mueren los esposos o uno de los esposos, no hizo testamento, pero tiene 3 o 4 hijos. Tiene 4 hijos, pero uno murió. Pero ese cuarto hijo dejó hijos. ¿Sí? Ajá. O sea, la persona que muere tiene hijos y tiene nietos. Sí. ¿Sí? Entonces, le hereda a los hijos primero y al hijo que murió le va a heredar a los nietos, a su descendencia. Eso se le llama heredar por estirpe. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, 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 pero por ejemplo, en el caso de una propiedad, como le digo, como una casa, sí Ajá. se pide así como que, bueno, ¿cuántos hijos fueron ante el juez? Bueno, ante el notario, no es juez, ante el notario, ¿cuántos hijos fueron? Bueno, creo que sí se hace juicio, entonces es como que cuántos hijos fueron y ya dicen 4, pero uno falleció y hay descendientes, ellos también tienen que firmar en ese caso como Claro, que dice la liberación. claro. Ok. Tienen derecho como si fuera el hijo que murió. Haz de cuenta que es el hijo. Ok. Y en ese caso, bueno, y otra duda, y por ejemplo, entonces, cuando fallece uno de los esposos, el cónyuge que se queda no es el primero que hereda, son los hijos. A ver, el cónyuge también hereda si el cónyuge no tiene bienes de su propiedad. ¿Sí? O sea, muere el señor, la señora queda sola con sus 3 hijos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si la señora no tiene bienes, va a heredar igual que los hijos, como si fuera otro hijo. ¿Ok? Si la señora tiene bienes, o sea que vamos a decir que valen más de lo que van a heredar los hijos, no hereda nada. Sí, ¿Ok? pero por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de una casa, me imagino que ahí está el nombre de los dos. Esa es como quien dice, todavía sigue siendo parte de la esposa. Exacto, buena pregunta, muy buena pregunta. Porque si están casados por bienes mancomunados, lo que se tiene, vamos a suponer que son los dos y tienen 3 hijos, ¿sí? Pero nomás los únicos bienes que tienes es la casa, ¿sí? Y están casados por bienes mancomunados, la parte, el 50% que le correspondía a su mamá, se la va a pasar al señor. Perdón, si se muere el señor, su 50% se la va a pasar a la esposa. Ese 50%, ya la esposa tiene el 100%. ¿Sí? Ya tiene el 100% de la propiedad de la casa. Los hijos todavía no heredan en ese momento. ¿Sí? A ver, espérame, es que esto se me está, es que sucesión legítima. No, cuando es una sucesión legítima que no hay testamento, el 50% del señor que murió, ese le va a heredar a sus hijos. A la esposa no. ¿Sí? Y así van a quedar como que partes iguales. ¿Sí? El 50% nada más de la persona que murió, lo que le corresponde. Y es que no heredas la mitad de la casa, no heredas la recámara, no heredas el patio, heredas partes alícuotas, se llaman. O sea, heredas un porcentaje. ¿Sí? Entonces ese 50%, si son 3 hijos, le va a corresponder a esos 3 hijos. Y entonces los 3 hijos van a tener el 50% de la casa y la esposa va a tener el otro 50%. Ok. ¿Sí? Entonces ahí también como cónyuges es como tener cada quien su testamento. Es que mira, cuando hay un testamento, lo que se hace, el deber ser cuando hay testamento,
es que a mi muerte le paso mis bienes a mi esposa. ¿Sí? Y si muere mi esposa primero, me pasa los bienes a mí, cuando hay testamento. ¿Sí? Entonces, y si mueren los dos, los bienes de ambos pasan a los hijos. Así es como redactas el testamento. Entonces, cuando hay un testamento, muere una persona, muere uno de los cónyuges, queda la señora viva, hay que hacer el procedimiento para que la señora se adjudique ese 50% que le deja el esposo, para que la señora a su vez ya tenga el 100% de la masa hereditaria, con testamento. Estoy hablando que hay testamento. Por ejemplo, así está el mío, por ejemplo, y así está el de mis padres, por ejemplo. Entonces, ahorita mi papá ya murió, e hicimos el procedimiento para que mi mamá tenga el 100% de toda la masa hereditaria. Y ella a su vez nos va a heredar a nosotros cuando ella falte. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay testamento? Pues es prácticamente lo mismo. Están casados por bienes mancomunados, el 50% de esta persona que ya murió, perdón, el 50% de esta persona que ya murió va a pasar a los hijos y la señora se queda con su 50% de propiedad de la casa. O sea, lo único que va a hacer, el juez va a mandar a hacer una escritura ante notario donde diga que ahora esa casa, el 50% es de la señora y el otro 50% corresponde a los 3 hijos. Ok. Y así va a decir la escritura. No sé si me expliqué. Sí, maestro, gracias. Al contrario. Profe, ¿lo puedo interrumpir? Es que si no siento que se va a saltar de tema. Y ahorita que están hablando de esto, se me ocurre a mí. Y en el caso de las personas que no están casadas, viven en concubinato. Al morir esta persona, supongamos que la familia del esposo puede reclamar de algún modo la propiedad. Claro, todos tienen derecho. Si el señor estuvo casado primero, si ese es el planteamiento, estuvo casado primero y después tuvo una concubina, todos tienen derecho al igual que la concubina. No, bueno, sí, pero yo me refiero en este caso a su familia, papá, mamá y hermanos de él, no otra pareja. Ok. No, primero los parientes más cercanos. Si tiene hijos, o sea, es lo que estábamos viendo ahorita. Si tiene hijos todavía y tiene padres, pero primero van los hijos. Si ya se acaba con los hijos, pues ya no heredan los padres. Y así nos vamos, dependiendo. Ok, perfecto. Gracias. De nada. A ver, seguía Enoch, ya hablé con Enoch, ya hablé con Mira, con el que ya hablé, si quieren vayan bajando la mano para no confundirme. Y luego América. Sigue. Sí, profe. Mire, me queda la duda que en qué caso es cuando la cónyuge hereda el porciento igual que los hijos, cuando no concurre, cuando no viven juntos. ¿En qué caso? Sí, porque hablamos del 50% ahorita, de la masa, el 50% por sociedad conyugal. Entonces, a mí me queda la duda el que menciona que la cónyuge va a heredar un tanto por ciento igual que los hijos. Ok, sí. ¿En qué caso sería? ¿Cuando ya no estuviesen juntos o porque ahí no se ve la sociedad conyugal? No, si no estuvieran, por ejemplo, si está con sociedad conyugal, ya de derecho, tiene ya su derecho del 50%. Sí. Si estuvieran casados por bienes separados o no estuvieran casados, la que vivió con él tiene ese derecho igual que los hijos como el cálculo que hicimos, ¿sí? O sea, entonces ¿sí? es en ese caso. Así es. Ya entendí. Bueno, y me preguntaba yo, ¿en otro estado puedes hacer el intestado? Ok, pero ¿no es en el último domicilio registrado del CUBUS? Sí, por eso, si estás viviendo, o sea, no tendría sentido que tú viviste aquí en Monterrey y vas a hacer el proceso sucesorio en la Ciudad de México. No tendría sentido. Es correcto.
Sí, Es correcto. pero si tu último domicilio fue en la Ciudad de México, aunque toda la vida hayas vivido en Monterrey, pero tu último domicilio fue en la Ciudad de México, lo puedes hacer en la Ciudad de México. Tanto el juez o el notario, revisan en el Archivo General de Notarías a nivel nacional, si no hay un testamento, ese es A ese es nivel nacional. el objetivo de revisar en todo México a nivel nacional si no hay un testamento por otro lado. Sí, Ah, sí, entonces, tiene razón. Sí, tiene sí, razón, sí, sí, sí. Porque yo trabajo en un juzgado y ya ok, yo oigo y todo, ¿sí? El ok, caso es que una vez nos llegó un exhorto ok, donde le pedían al ciudadano juez que mandara la información en el Archivo General de Notarías, yo creo a ujú, nivel de República, salió que aquí en este juzgado se había promovido un intestado de ese de Cujus. ok, Ahora que estoy ok, recordando, sí, sí, exactamente, y sí, le pidieron información, ya. claro, Ahorita es donde ya estoy cuadrando lo que usted está diciendo, fue sí, el motivo por qué a él se lo solicitaron. así es Ok, por eso, porque estaban en otro estado y revisan en todo, y seguramente el juez de la parte del lugar donde lo están pidiendo tenía como conocimiento de que hubo algo en Monterrey y se fue directo a mandar un exhorto. Yo sé que en Monterrey, porque los familiares le dijeron por lo que sea, entonces, exactamente. No, de hecho, venía el informe del Archivo General que el ajá, juzgado tal había solicitado información de fulano de tal. exacto. Ya, Anda, ya sí, 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 recordé. ok, Exactamente. Ok. sí, Una pregunta que me quedó, se me vino a la mente con el comentario que hizo Enoch. Dice que son tres hijos. Quiero pensar que son de papá y mamá, ¿verdad? De su papá y de su mamá. Mencionaba que otros tres hijos de su mamá. Quiero pensar que los reconoció su papá como para que entraran dentro de la masa hereditaria o no. Pregunto, no, perdón. sí, no, no, está bien, está bien, No, en el vínculo matrimonial además somos tres. ok, Entonces no entran los otros tres porque estamos hablando que el que murió fue tu papi, ¿verdad? Claro, ¿Verdad, profe? Entraría nada más. A ver, pero perdón. una de mis hermanas sí tiene el apellido porque mi papá la reconoció. Entonces serían cuatro dentro con los apellidos de tu papi. Sí. ¿Sí? ¿Estoy bien, profe? sí, 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 Al pensar en eso. sí, está correcto. Yo no había entendido, es que se corta un poquito lo que me llega a mí. Sí, Entonces, los hijos eran de tu mamá, pero murió tu papá. Así es, ok. Entonces, sí, los hijos que sean de tu mamá, pero murió tu papá, no entran en la sucesión a menos que los haya reconocido tu papá y que les haya dado apellido, etcétera, etcétera. Si reconoció uno nada más, y son tres los legítimos, por decirlo de alguna manera, pues ya son cuatro. Ah, ok. Es correcto. entonces esa era la idea, porque Sí, cuando usted contestó y él comentó eso, yo sí capté que su mamá tenía tres. Dije, bueno, ¿lo reconoció o no lo reconoció como para que entren a reclamar la sucesión? Fue lo que así se es, me vino a la mente. Ah, ok, correcto. correcto. Eran las dudas que me iban saltando. Ok, Ok, gracias, profe. al contrario, al contrario. Sigue Saraí. Profe, mi duda es con respecto a cuando hereda los hijos que, o algo así, no recuerdo bien, que también se le da una parte de la herencia a la mamá. Ujú. ¿Cuándo es cuando sucede eso? Cuando la mamá, por ejemplo, no tiene bienes, decir no tiene bienes, que significa que no está casada por bienes mancomunados, por ejemplo, no tiene ningún bien, hereda igual que los hijos, ¿sí? No, sí, pero en Eh, el tema de que son los hijos y la abuela, haz cuenta, la abuela pues sí, de los hijos, vaya. si es sucesión hereditaria y sobrevive la abuela, primero va a heredar los hijos y a la abuela se le tiene que dar una pensión alimenticia. Siempre debe de ser así. Siempre debe ser así, Ah, ok, muy bien, muchas gracias. de nada.
Que se haga, pues es otra cosa, pero la ley así lo estipula. Claro que hay que justificar que ocupas esa pensión, ¿verdad? De repente hay abuelas muy jóvenes y muy activas y muy independientes y cosas de esas. Pero hay gente que está pues muy, que ocupa, ¿no? Que ocupa el apoyo. Dalila. Ok, entendido, profe. De nada. Dalila. Perdón, profe, dejé la mano levantada. Gracias. Ah, ok, no se preocupe. Y luego, bueno, sigue aquí Claudia. Trabó mi esa madre. Buenas noches, maestro. Nada más Buenas una noches. pregunta para checar en el libro, página vamos, porque la estoy checando y no lo encuentro, quería leerlo. ¿En qué página vamos? Más o Pues ahí menos. está el tema. Váyase al índice del libro y ahí en su sesión testamentaria del autor Pelayo. Okay. Es que la andaba buscando en la carrera porque llegué del trabajo y no lo encontré y quería Ok. la clase y leerlo antes. Sí, ándale, eso es bien importante. Yo supongo que Sí. todos lo hacen aquí, eso, ¿verdad? Pues cuando nos deja el trabajo. Pues sí, yo entiendo también. Y déjame ver, déjame meto el libro. Ahorita le digo, permítame tantito. Aquí tengo el libro. En página 29. Ah, ok, yo andaba muy arriba entonces, ya andaba por las 70. No. Pero es el segundo libro, ¿verdad? ¿No es De de Juan Manuel. inicio? Sí, no, ya tenemos otro libro. De Juan Manuel. Ajá, Asprón Pelayo, de Juan Manuel Asprón Pelayo. Desde el parcial cambiamos de libro, después del examen, desde el primer examen parcial. A ver, sigue. Isela, ¿ya hablé con ella? ¿Con Isela o no? Buenas noches, maestro. No ha hablado conmigo. Ese no lo tengo, maestro. ¿Quién me lo puede compartir ese libro? Tengo el anterior, por eso no lo encontraba. Compañera, lo compartimos en el grupo. Yo lo compartí. Liga. Checo en el grupo y si no me avisa. Perdón, Isela, adelante. Sí, maestro, a ver si no se me ha olvidado mi pregunta. Ya duró mucho ahí con ella. Mire, bueno, mi duda es esta. Vamos a suponer que la persona que ya murió estaba divorciada. ¿Sí? Pero sí. tenía 2 hijos. Okay. Y pues también murió, pero tenía una concubina. Ok. En este caso sería, los bienes sería para la concubina y los hijos. Exacto. Ok, la esposa ya no, ¿verdad? Porque ella, pues No. obviamente ya están divorciados. Ya está legalmente divorciado, pues ya. Okay. En una sucesión legítima, los hijos primeramente y la concubina, que compruebe que se dé el concubinato. Claro, sí, entonces, pero aquí primero sería la concubina y después los hijos. No, primero los hijos. Primero los hijos, ok. Siempre Gracias, primero los hijos. Ok, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Alicia. Buenas noches, profesora. Continuando con el mismo tema, pero ya un poco avanzado. Pero más complejo. Más complejo porque ya se inició un proceso, ¿verdad? Ok. En el caso de hay 3 hijos, se inició el intestado, pero 2 repugnaron. Sale la primera etapa del juicio, ¿sí? Actualmente se encuentra el proceso en notaría para la segunda etapa. Ok. Ahí, las 2 personas, ahora sí ya surgen los que habían repugnado, surge que están interesados. ¿Cuál es lo correcto ahí? Que se termine el proceso, perdón. Que se termine el proceso En todo proceso. O sea, ¿cuál sería el proceso ahí? Mejor, es la pregunta.
En todo proceso, judicial, en todos, existen términos. En cada etapa procesal existen términos para presentar o desahogar o contestar alguna situación. Existen términos en el tiempo, ¿sí? No pueden estar abiertos de por vida, ¿sí? Ujú. Entonces, una vez extintos los términos, es difícil poderlo volver a abrir, ¿sí? Hay casos muy específicos en los que pudiera abrirse, dependiendo de la etapa procesal que se vaya, si es un tema que puede cambiar en gran medida el camino que lleva ese proceso, ¿sí? Pero hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo. Tú no tienes la vida entera para manifestar situaciones, ¿sí? En un proceso judicial. Si no manifestaste nada en el término que corresponde, difícilmente se va a poder hacer algo, ¿sí? Ok. Entonces Sin hay que embargo, investigar en qué etapa. Sí, dígame. ok, sin embargo, sí, ahorita va en la segunda etapa. Ujú. Sin embargo, ya está en el notario. El beneficiario o la albacea, en este caso, ella dice, bueno, yo no tengo ningún problema, pero se trata este tema con el notario y comenta, dice, mira, la opción es, si no tienes ningún problema y si ellos quieren su parte ahora, ya se arrepintieron, sí, efectivamente no hay ningún problema, dijo el notario, ok, entonces sale una escritura a nombre del albacea y posteriormente, si tu decisión es, puedes hacer un testamento o puedes hacer una sucesión. ¿Es correcto? Sí. No tanto hacer un testamento, otro o una sucesión. Lo que se puede hacer es una cesión de derechos, tal vez. Ah, ya, Si, ok. si los herederos están de acuerdo, vamos a suponer, mis 4 hermanos dicen, 2 de mis hermanos me dicen, yo no quiero nada, ¿sí? Ujú, Corre el proceso, ¿sí? ujú, Corre el proceso y de repente dicen, ya casi en la segunda etapa o ya en la última etapa, o sea, es que siempre sí quiero. Si estos hermanos que ujú, continuaron con el proceso están de acuerdo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer ujú. lo siguiente, vamos a concluir el proceso y yo te cedo los derechos Ah, perfecto. que te corresponderían si los hubieras aceptado. Pero falta que estén de acuerdo, ¿sí? Ese es el tema. Si no están de acuerdo, dependiendo de la etapa que vayan, el juez podrá determinar no al lugar ese nuevo reclamo o poder atender esa situación, ¿no? Pero en esa sesión de derechos ya habría una segunda escritura, ¿verdad? Lógicamente. Sí, pues sí, Sí, ¿verdad? Ok, claro. exactamente. Ok, muchas gracias, Yo profesor. creo que es la vía más fácil. Sí, ¿verdad? Eh, Ok, gracias, qué amable. De nada. América. Ay, profe, después de que comentó aquí la compañera, se me viene a la mente, ok, no sé en qué proceso sea, pero dijo, ya está con el notario. Si está Ujú, con el notario, quiere decir que ya hay una sentencia y que ya pasó por el registro público de la propiedad. ujú. Ahí Es en la correcto. sentencia quedó estipulado el repudio, ¿sí? Ujú. Y es como dice usted, y sí, es correcto por lo que quiero pensar que es correcto lo que dice usted, no quiero pensar, es así, porque como ellos ya repudieron, a menos de que los otros hermanos estén de acuerdo en que el notario realice lo que comentaba la compañera, tienen que estar de acuerdo, porque ya hay una sentencia donde ellos repudiaron, ¿verdad? Exactamente. Y no Entonces, es solamente, correcto. sí, cuando la gente repudia se les hace que firmen. Firman Sí, un Es acta correcto, sí. donde repudian la herencia. Entonces, Y se les pues hace del conocimiento que ellos están repudiando y ya no van a tener derecho a esa herencia. exactamente, exactamente. Es Y si ya está con correcto. el Ok, notario entonces, con una sentencia que les antecede, pues lo mejor, si los hermanos están de acuerdo, procederles a través de una sesión de derechos y ya. exacto. sí, ya eso ya no sería
vía judicial, ya sería dentro de la notaría, Así ya es, estoy adentro. ¿verdad? es un procedimiento privado entre particulares. Sí, exacto. Ok, correcto. Son Sí. ideas que se me vienen. Ok, Sí, no está gracias. bien. Sí, no está bien. No, podemos quedarnos aquí platicando hasta las 12 si quieren. A mí me encanta, Nos pero falta un horario de esa sesión que nos está prometiendo. falta una sesión Nada que más le que no pregunto más si ha de después. platicar. Sí, es correcto. Ojalá que la podamos hacer. A veces siento que no me alcanza el día para tantas cosas que de repente tiene uno. Pero bueno, aquí estamos, estoy a la orden, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes igual a las 8 con su sesión testamentaria, ya con la presencia de un testamento. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Correcto. profe. Qué Muchas amable. gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas Que tenga gracias, buenas profe. noches. Gracias, profe. Gracias, que tengan Gracias, buenas noches. maestro. Sí, Linda buenas noche a noches. todos. Gracias, gracias, buenas Gracias a ustedes. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, son muy amables todos, gracias.